y empezamos diciendo lo siguiente: la extrapolación es un tipo de pregunta, ¿correcto? No es un nivel de lectura, es un tipo de pregunta, pertenece justamente al tipo de pregunta de extrapolar. ¿Qué significa extrapolar? Extra es un prefijo que significa fuera, agregado superior. Polo es otro sufijo que significa espacio, lugar. ¿Ya? La misma palabra del término extrapolación nos deriva en lo que vamos a hacer conforme al ejercicio. Vamos a extrapolar. ¿Ve? ¿Te das cuenta o no? ¿Ah? Es un tipo de comprensión de textos, una pregunta de comprensión de textos que nos lleva justamente a tener la capacidad de poner el plano del texto a otro plano diferente o llegar, digamos, a conclusiones insospechadas con base a raíz de lo que leemos en el texto para luego poder marcar lo que es lógico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es la extrapolación. Hoy día vas a aprender conmigo, por supuesto, qué es la extrapolación, cómo se desarrolla, cómo es el formato de la pregunta. Ya, aunque yo siempre te estoy diciendo, dicho sea de paso, que creo, consideración personal, que el ejercicio que va a venir el próximo sábado, así como hoy día, pero de la otra semana, me refiero al día 18 de diciembre, el ejercicio que viene de comprensión de textos probablemente, muy probablemente, un 90% sea la pregunta de inferencia, ¿no? La pregunta de inferencia a nivel inferencial, que ya lo toca. Sin embargo, pues no está por demás aprender la extrapolación. Tal vez en ese 10% el profesor decida decir, no, bueno, esta pregunta de extrapolación, para ver si estos estudiantes pueden dar lo mejor de sí mismos. ¿Ya? Comprensión de textos, pregunta, extrapolación. Vamos a ver de qué se trata. Lee conmigo, por favor, sigue. Para empezar, no es un nivel de lectura, los niveles de lectura son tres: el nivel literal, inferencial y crítico. Ya hemos visto hasta el nivel inferencial y hemos conocido 4 tipos de preguntas. En el nivel literal, hemos conocido la pregunta de retención y traducción. En el nivel inferencial, hemos conocido la pregunta de la inferencia pura y también de la extracción o también la generalidad, ¿no? Son tipos de preguntas. Luego vendría la lectura crítica, que eso lo vamos a ver esta semana que viene, a partir del día miércoles, jueves y viernes. Vamos a ver la lectura crítica. Y dentro de lo inferencial y lo crítico hay un tipo de pregunta que se llama extrapolación. ¿Correcto? Ahí se encuentra. Extrapolar es un tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Repite conmigo. Es un tipo de pregunta, profesor. Correcto. Consiste en llevar la tendencia temática o el desarrollo de los hechos del texto fuera de los límites del mismo, extendiendo sus implicancias a otro hecho, a otra situación, a otro tiempo, o a otro tema, a otro proceso, etcétera, ¿no? Y nos vamos a poner en el caso de que posiblemente pudo ocurrir en el pasado, puede ocurrir en el presente o podría ocurrir en el futuro. ¿Me dejo entender? Extrapolar significa leer los datos explícitos del texto para llevarlos a otro plano que no está dentro del texto. La respuesta de extrapolación es una respuesta que se encuentra fuera del texto. Hacerlo con pasión, ¿no? Mucha fuerza, para que entiendas. Lo que voy a marcar, lo que tú vas a marcar, está fuera de los límites del texto. ¿Me has entendido? ¿Me entiendes hasta acá o no? ¿Ah? A ver, reacciona por favor. Aquí, profesor, así todavía no entiendo mucho, pero voy a entender mejor. Claro que sí, cuando te ejemplifique con textos y preguntas y tus respuestas. ¿Ah? Entonces, profesor, yo tengo la capacidad de extrapolar. La tienes, campeón. La tienes. Una determinada situación la puedes llevar a otra situación diferente y se puede dar la misma lógica. ¿Ah? Siguiendo lo más lógico y siguiendo lo general, los parámetros adecuados, puede llegar a conclusiones lógicas en esta otra situación, tomándola de una situación X, ¿no? Diferente. De eso se trata la extrapolación. De plasmar una lógica que ves en una determinada realidad y llevarla a otra. Y validar lo que posiblemente pueda ocurrir o lo que haya ocurrido. Eso se llama extrapolar. Profesor, eso no es inferencia, sí es parte de la inferencia. Exactamente, es un tipo de inferencia. Puede darse la predicción, puede darse la deducción,
Pero, característicamente, se trata de contraponer dos realidades. Ponernos en el supuesto, confrontando dos realidades. Eso se llama extrapolar. ¿Me estás entendiendo, Rosa Milene? ¿Ah? Samuel John Tarazona, ¿me estás escuchando, no? Bueno, de que me escuchas, me estás escuchando, ¿me estás entendiendo? ¿No? Mi amigo Paul Fabricio, ¿ah? Que dice que puse guayno. ¿Me estás entendiendo la explicación? Confrontar dos realidades. ¿Sabes lo que es confrontar dos realidades? Observar lo que pasa en la realidad A y luego confrontarla con lo que podría ocurrir o que pueda ocurrir o que ocurrió en la realidad B. ¿Te das cuenta, no? Eso se llama extrapolar. ¿Ve? Como dice la parte teórica, llevar el desarrollo de los hechos fuera de los límites del texto. Eso se llama extrapolación. Para confrontar estos dos elementos hay que entender que en el texto X, ¿verdad? No viene un determinado tema, una determinada relación de secuencias, de ideas, qué sé yo, de situaciones, de sucesos. Y luego ese texto A, yo tengo que llevarlo a otro plano diferente. Eso se llama extrapolar. Si me niego, por ejemplo, algo que se manifestó en el texto, estoy extrapolando. Si establezco una condición y luego una conclusión lógica con base a esa condición predeterminada que ya había hecho, eso también se llama extrapolar. Si llevo ese texto y lo tomo como un plano particular y lo tengo que llevar a un plano más genérico, eso también se llama extrapolar. O viceversa, ¿no? Si este texto es el plano general y yo tengo que llevarlo al plano particular, eso también se llama extrapolar. De cualquier manera, todas las respuestas que tú vas a marcar en la extrapolación se encuentran fuera de los límites del texto. ¿No? ¿Me estás entendiendo o no? ¿Me dejo entender? A ver, por favor, reacciona para saber si me estás entendiendo. Si tienes alguna duda, plantéala. Ok. El profesor dice que estás hablando redundantemente y más claro que el agua no puede estar. Bueno, pero todavía falta que yo te ejemplifique, ¿verdad? Pues te voy a ejemplificar con un texto y su pregunta, toda la tipología que te voy a explicar a continuación. José Santos Cerrada me dice, buenas tardes, profesor, recién llegué. ¿Podría explicar de nuevo? Dice. Me parece que no, José Santos. Pero lo que sí puedo hacer, campeón, es cuando toque la tipología de preguntas, puedo explicarte por qué se llama extrapolación. En Juan, en una, ¿sí? En Juan, ¿no? En Juc, hablar de quechua, lo vas a entender. Mira acá, tipología. La extrapolación es un ejercicio de aptitud verbal. A nivel de comprensión de textos, que consiste en sacar conclusiones lógicas de preguntas que van mucho más allá de lo manifestado en el texto. Extra es un prefijo que significa fuera, agregado, superior. Si yo digo, por ejemplo, extraterrestre, fuera de la Tierra. Si yo te digo, bueno, ese aceite es extra fino, te estoy diciendo que es superior. Si yo te digo, bueno, estamos jugando el tiempo extra del partido, estoy diciendo que es el tiempo agregado. ¿Correcto? Todos los lugares paso. Bueno, traduciendo, profesor, háblame en castellano o peruano. Sí, todavía más específico. Español, peruano, guanuqueño, se prevalida. Correcto. Está fuera del texto. Extra es fuera, polo, texto. Listo, se acabó. Eso es. El lugar es el texto. Entonces, las respuestas que vas a darle a estas preguntas se encuentran fuera de los límites del texto que vas a leer. Nada más, eso es todo. ¿Ve? Profesor, ¿por qué tengo que practicar extrapolación? Ya me dijiste. Bueno, este tipo de lectura, en primer lugar, detente un ratito, hay que lavarnos la boca, limpiarnos bien antes de hablar de la extrapolación. Es uno de los más altos grados de la reflexión discursiva, de la capacidad reflexiva de la comprensión del texto. O sea que, profesor, esta pregunta debería venir, si fuera yo el profesor que hace el examen, esta pregunta viene. De todas maneras, es un tipo de diferencia, pero bueno, como conozco los exámenes, muy probablemente venga la pregunta de inferencia pura, la distracción, idea principal, tema central.
o de repente ponerle un título con muy escasas posibilidades. Más bien la pregunta es diferencia pura o en todo caso tema o idea principal. ¿Ya? Sin embargo, practicar este tipo de pregunta requiere un esfuerzo reflexivo, requiere poner a prueba tu capacidad, tu habilidad para reflexionar. ¿Te das cuenta? Porque tú validas en función a la lectura y la comprensión de textos, validas el texto, y luego de validar el texto, es decir, de haber recuperado la información, lo que haces es ponerte en una situación probable. Esto puede pasar en otro ámbito. Eso es extrapolar. Obviamente tiene las preguntas de extrapolación en grados, de dificultad, ¿no? El grado más simple de dificultad de la pregunta de extrapolación pues, es de repente la pregunta de negación o oposición. Cuando en el texto te viene un determinado tema y te dicen algo de este tema y tú te tienes que negar a eso. Es muy sencillo. Bueno, se dice sencillo, la cuestión es que con la práctica tú demuestres que es sencillo. De repente para algunos les puede resultar difícil. Sin embargo, practicar este tipo de lectura hace que tú ejercites tu capacidad reflexiva. Ni hablar, eso es darlo por descontado. En efecto, implica usar el texto como una especie de trampolín para llegar a la dimensión de sospecha. Bueno, vamos a ver la tipología para que me entiendas. Negación o oposición. Si se negara tal cosa, el texto diría que. Si en el texto dice que los chanchos no vuelan, mi respuesta es los chanchos vuelan. Sí, es fácil. Si me está pidiendo que yo me niegue al texto, la pregunta de negación o oposición llevará a que yo tenga la capacidad de marcar una respuesta que se niegue, que se oponga a lo que se manifestó en el texto. Los chanchos no vuelan, en mi respuesta los chanchos vuelan. En mi texto, los políticos trabajan en favor de la sociedad, en mi respuesta, la verdad, los políticos más en mi mierda. ¿Sí? Pues me estoy negando, me estoy negando. Bueno, repito, de lo que te diga el texto, eso voy a marcar luego en la respuesta. Tengo que negar. ¿Sí? Ya está. Negación u oposición. ¿No? Así es. Los estudiantes de CEPREVAL del 108 estudian mucho para ingresar. Marco negación. Estos juegan dos. Le... no estudian nada. ¿Sí o no? Correcto. Claro, pues sí. Hemos entendido, creo, ¿no? Así ya con estos ejemplos cualquiera entiende. Seguimos. Aplicación de lo general a lo particular. Mira acá. ¿Ah? En el texto me puede venir el plano particular, el plano general, perdón, el plano general. Todos los profesores de CEPREVAL son dedicados a su trabajo, enseñan bien. ¿Correcto? General. Vamos a llevar al plano particular. Si esto sucede en el plano general, ¿qué pasa con Andrés? ¿Ah? Aquí no es negación u oposición, sino es el ejemplo particular. Este también se esfuerza, se esmera, trata de dar lo mejor. Y te das cuenta. Aplicación de lo particular a lo general. José Santos Herrada quiere ingresar a la universidad, pues se dedica al Free Fire. Ejemplo particular. Bueno, vamos a llevarlo al plano general. La mayoría de los estudiantes del 108 no le toman en serio su postulación a la universidad. ¿Te das cuenta? No? Esa sería mi respuesta. En ambos ejemplos, de lo general a lo particular a lo general, hay una lógica que se debe plantear. ¿Entiendes? Una lógica que se debe plasmar. ¿Ya? Por dictarte un ejemplo, ¿no? José Santos Herrada es un chico muy dedicado a sus estudios. Ejemplo X. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, proyección secuencial. Ay, ay, ay. Este tema me gusta. Este tipo de pregunta está buenazo. ¿Ah? Mira, proyección secuencial. El texto termina en determinado punto. Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos aquí a mi amigo, a ver, a Paul Fabricio Guaricacha. Fabricio Guaricacha
tiene supongamos, tiene una pareja, una señorita, ¿verdad? Muy respetuoso, porque le han enseñado así, ser honesto, ¿ve? Respetar, ¿sí o no? Claro que sí, de mi generación. ¿Ah? Y bueno, sabe que tiene que llevarla a la señorita a una hora determinada, casa, no pasaba de las 10, ¿sí o no? Después de compartir COVID, ¿ya? Pero bueno, la señorita no era tan fiel, ¿no, amigo? Sí. Bruno Guido, su amigo del alma, le llama, 12 de la noche, le dice, amigo, amiga, por Fabricio, tu pareja, no sé qué cosa es, en este momento, en el sunset, está disfrutando y pasando la de lo lindo. De verdad, va a ver, y efectivamente estaba bailando bachata, ¿no? Petadito, ¿sí? Bonito. Qué pena. Por Fabricio sale azaroso, confundido. ¿Ah? Una melisa le había tocado, como a mí. Una melisa. Con el respeto a todas las melisas, si hay alguna melisa por aquí, ¿no? Y bueno, va, va por San Sebastián, se sube a la torre, ahí toca la campana, ahí en la torre, está parado, ahí mira hacia el precipicio. Termina el texto, ¡pim! Se acabó. Tú tienes que en la proyección secuencial continuar ese texto. Lógicamente, ¿qué va a pasar? Alternativa A, toca la campana de Dundam. Alternativa B, pasa una paloma por ahí. La paloma lo hace reflexionar, regresa y se baja. Alternativa C, se cree Superman, pone a volar. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué idea sigue el discurso? ¿Qué sucederá en el futuro? Proyección secuencial. Termina en un punto y uno debe tener la capacidad de continuar, ¿verdad? Con lo planificado en el texto. Más lógico, eso sucede. ¿Me están entendiendo, no? Hasta aquí todas las respuestas, todas, negación, oposición, aplicación de lo general a lo particular, aplicación de lo particular a lo general, viceversa, ¿no? Inclusive proyección secuencial. Todas las respuestas que damos, las respuestas que se encuentran al lado de acá, todas, absolutamente, están fuera del texto. Todas las de acá están fuera de los límites del texto. Toditas. Por eso se llama extrapolación. El texto no dice que los políticos no sirvan pueblo, negación o oposición. El texto no dice que André, siendo un profesor, se dedique, no lo dice, pero es extrapolación. ¿Te das cuenta? No? Igual, no dice que José Santos Serrao, que los alumnos 108 se dediquen a estudiar, no dice, pero yo llego a esa conclusión con base al ejemplo que leí en el texto. Eso se llama extrapolar, marcar lo más lógico. Igual, el texto no dice qué es lo que va a hacer nuestro amigo Fabricio. ¿Por qué? Porque uno se pone en el lugar de lo más lógico. La aplicación del tema X al tema Y es el ejemplo por excelencia de la extrapolación. En el tema X nos vienen hablando de un determinado tema. En el texto X, por ejemplo, el tema puede ser el consumo de hormigas en algunos habitantes de la ciudad de Moyobán. Ya. Sí se consumen hormigas, ¿no? Por cierto, las tuestan y se las comen. Bueno, esa misma lógica del texto que estás leyendo ahí lo vamos a llevar al plano, por ejemplo, de la venta de libros a nivel internacional. Tú vas a decir qué relación tiene. Bueno, alguna lógica debe tener. Por algo me lo están preguntando. Yo debo tener la capacidad de llevarlo a esos límites.
¿Entiendes? Eso se llama tema X a tema. Finalmente, la posibilidad condicionada, si en el texto me dicen tal, tal o tal cosa de un determinado tema, luego me ponen una condición que hubiese pasado si eso que dice el texto no hubiese ocurrido, marcaré lo más lógico. Se llama posibilidad condicional. Muy bien, vamos a los textos. Ejemplos con textos, así vas a entender mejor. Yo leo, tú marcas, ¿correcto? Listo. Soy intolerante respecto de varias cosas, dice este autor. Pero mi más aguda intolerancia tiene que ver con la estupidez. Y la estupidez me persigue. Está en todos lados. En las radios, en la prensa escrita, en las redes sociales, reina en la televisión, gobierna en muchas columnas de opinión, cunde en las librerías, maldice a los grafómanos. La estupidez conduce el tráfico, elige las fotos del perfil, sigue a Pokémon, ve películas de vampiros, adora a cualquier famoso mediático, ejercita el físico, pero no el intelecto, juega Free Fire, al Dota, Fortnite. No, mentira. Ve películas de vampiros. ¿Ah? Ahora cualquier famoso mediático ejercita el físico, pero no ejercita el intelecto. Cree que los políticos servirán al pueblo. Se traga aquello de roba, pero hace. La estupidez humana no tiene límites, dice el autor. Al revés de la inteligencia. Y la estupidez en mi país ha ido acaparando funciones, captando ejércitos de combatientes aguerridos, doctorándose en universidades de segundo piso y hablando en todos los foros con la rotundidad de los equipos. Bueno, muy agudo, muy mordaz, muy cáustico este autor. ¿De qué país será? No dice de qué país es. No creo que sea de mi país. En el Perú no hacemos esto. Ay, 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 creo que es Paraguay. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice así, por favor, pregunta de negación o oposición. Mira, mi amigo, tienes que oponerte a lo que manifiesta el autor. Vamos a invitar acá a mi amigo José Santos Herrada, campeón. Este que le gustan los ejercicios. Responda la pregunta de negación o oposición. La afirmación que se opone a lo planteado por el autor, ¿cuál sería? Dame la respuesta correcta, por favor, rápidamente, y dime qué vas a hacer cuando cierres. Vamos llegando a las 7, no, ¿cuál 7? Son las 17:58, o sea, las 5 de la tarde con 58 minutos. José Santos Cerrado, dame la respuesta. La respuesta correcta. José Santos Cerrado me dice al ojo, profesor, en la C. Gracias. Vamos a ver si es verdad. Ahí más. José Santos Cerrado, después de un análisis exhaustivo, de una intervención al texto, pero minuciosa, prolija, dice que la respuesta es la C. Ahora me dice la D. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues vamos a ver la D, entonces también como respuesta. C o la D. La pregunta es clara, ¿no? Es una pregunta sencilla, básica, del nivel de comprensión de textos, ¿verdad? Digamos que es un grado sencillo, simple para empezar, de las preguntas de extrapolación, porque hay preguntas mucho más rebuscadas. La afirmación que se opone a lo planteado por el autor sería, hay que oponernos a lo que dice el autor.
¡Vecino! Si no está con su máquina. Para poder oponerme a lo que dice el texto, Tito, por favor, cerrar la puerta. Ok, ahí está mejor, creo. Bueno, suele pasar, ¿no? Lo que dice el texto es que este autor, que es muy cáustico para opinar, califica de estúpidos a la mayor parte de los habitantes de su país, generaliza. Sí, les llama estúpidos por todo lo que has leído, lo que hemos leído acá. Para ellos, la estupidez cunde en su país. Entonces, lo contrario sería oponernos a la estupidez, una de dos. O todos son inteligentes, la mayoría son inteligentes, o ninguno es estúpido. La inteligencia cada día pierde terreno a la conducta de los habitantes del país, falso. Porque si yo me tengo que oponer, no tengo que darle la razón. La estupidez no es una constante evidente en todos los países, no estamos hablando de todos los países, estamos hablando de su país, ¿correcto? La B descarta, para todos los que me han dicho la B, lo siento. La estupidez y la inteligencia son prácticas que se contraponen en cualquier lugar. No estamos hablando de la contraposición, estamos hablando de que el autor los llama estúpidos a la mayor parte de los habitantes de su país por todo lo que es leído que ellos practican. La estupidez es un comportamiento minoritario en los países cuyos habitantes leen con frecuencia. Él no está preponderando la lectura por encima de la estupidez. No están diciendo tienen que leer en vez de ser estúpidos. No. Está diciendo hay muchos estúpidos en mi país y se puede evidenciar en cualquier lugar. En el tráfico, en las fotos del perfil, siguiendo a Pokémon, en las películas que ven de vampiros, admirando a cualquier famoso mediático que tenga bíceps, ejercitan el físico, pero no ejercitan el intelecto, etc. El autor está siendo muy mordaz y muy crítico en ese sentido. Por lo tanto, la idea que realmente se opone es la alternativa. ¿Ve? La inteligencia es un atributo que se evidencia en la conducta de los ciudadanos de ese país. Esa idea se opone, porque arriba los está llamando estúpidos, pero abajo les está diciendo, me tengo que oponer, entonces son inteligentes. Obvio. Respuesta correcta, alternativa E. A ver, ¿quiénes marcaron la E? Karina Talía Torres Malpartida, bienvenida a clase, Karinita. Talía, buenas tardes. También lo había dicho como que con duda Paul Fabricio Guaricapcha, pero lo dijo al fin, respuesta correcta. Nadie más dio la respuesta. ¿Se dan cuenta que no es tan sencillo como Carilla? Hay que leer bien la pregunta, hay que entender la pregunta. La pregunta de negación o oposición de cualquier manera está fuera del texto. ¿Por qué? Porque me estoy negando a algo que dice el texto. El texto no dice que son inteligentes. Por eso se llama extrapolación. ¿Has entendido? A ver, si has entendido, por favor, reacciona. ¿Ya? Quiero saber si has entendido, si no te explico de otra manera. A ver. Ah, ok, muchas gracias. Casi se ríen aquí. Ok, ok. Bueno, pasa, pues hijo, ¿qué vamos a hacer? Así es. Cuando uno no sabe, tiene que aprender. Estamos aprendiendo todos. El error es parte del aprendizaje. El error está preponderado dentro del aprendizaje. Acá hay error en la práctica. El examen no. El examen ya no. ¿Ve? Claro que sí. Bueno, continuamos. Siguiente plataforma de ejercicio, mismo texto, dice, soy tolerante respecto a varias cosas, pero soy más intolerante con la estupidez de mi gente. Eso dice el autor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, a ver qué tenemos por aquí. Pregunta de posibilidad condicionada. Julián Angélica Araujo, muy buenas tardes, bienvenida a clase. A ver, Julián Angélica, por favor, dame la respuesta correcta aquí, ¿ya? Y ustedes también me escriben sus respuestas al chat, no me dejen sin darme la respuesta, porque si no, no entiendo qué están marcando. Vamos llegando a las 6 de la tarde. ¿Cómo se va esta clase? Apúrate, marca la extrapolación.
Gracias, vamos a la respuesta, Juliana Angélica, te escucho. Fue un juego de cliqueos. Juliana me dice la C. Ok, Juliana, pero confío que ya lo habías dicho la C, ¿ah? Sí. Creo que se me fue la mano, no me di cuenta. Soy tolerante respecto de varias cosas, pero mi más aún tolerancia tiene que ver con la estupidez de este autor. Si los habitantes de ese país dejaran de lado la estupidez, ¿qué pasaría? Ah, bueno, el autor se pondría a alabarlos y dirían que son una mejor sociedad y como consecuencia un mejor país. Por lo descrito por el autor, su país está así, ¿no? No es un caos, pero tampoco es el país de las maravillas. Y por algo se queja él, los considera estúpidos, viven en el conformismo. Pero si esos dejaran la estupidez, supuestamente, ¿qué pasaría? Sería una mejor sociedad y como consecuencia un mejor país. Muy bien, Rosa Milenia Quituari. Samuel J. Tarazona, Juliana Angélica, respuesta correcta, Luz Maritza. Karina Talía Torres, perfecto, Paul Fabricio, son los que me dieron la respuesta correcta primero. Alternativa C. Muy bien. Marcamos la C. Perfecto. Esa es. Alternativa C. Tiene que ser. Siguiente plataforma de ejercicio rápidamente a ver qué tenemos por aquí. Soy intolerante respecto de varias cosas, pero más algo de intolerancia tiene que ver con la estupidez. Dice Lorena Charlotte. ¿Cuál sería la pregunta de predicción secuencial? ¿Qué pasará si estos siguen con su estupidez? ¿Ah? Puede ser la respuesta rápidamente. Por favor, usted me da la respuesta también al interno. Nos quedamos hoy hasta las 6:20 de la tarde. Dame la respuesta correcta en el chat. ¿Sí? Rapidito, por favor, rapidito. Ok. Go, 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 go. No me vayas a dejar sin darme la respuesta. Eso. Vamos, vamos, hoy es sábado, hoy es un sábado entretenido. Es un sábado de recuperación. La pregunta de extrapolación te va a enseñar el grado más alto de la reflexión de la comprensión. Junto con la lectura crítica, por supuesto. Vamos, Lorenita, me dice la respuesta en la B. ¿Será cierto? Vamos a ver si es cierto. Lorena Charlotte dice la B. Karina Talía Torres dice la C. Juan Fabricio dice la D. O sea que sus respuestas están divididas. De persistir esta tendencia a la estupidez descrita por el autor en el texto. ¿Qué sucederá en el futuro? Bueno, ¿qué es lo más lógico que va a pasar? Proyección secuencial. Si ellos siguen con esta tendencia a la estupidez. ¿Ah? Dice Lorena que habría un conflicto marcado entre la tolerancia y la intolerancia de sus habitantes. ¿Cómo se marcaría este conflicto? ¿Cómo? Si siempre hay tolerancia e intolerancia. No, ¿qué va a pasar en el futuro si ellos siguen siendo estúpidos? Bueno, según lo que describe el autor. La D, decían por aquí. ¿Acaso la prensa seguirá distrayendo en sus consumidores con noticias baratas? Pero eso solamente es un detalle, porque acá él dice que conduce el tráfico, maneja las fotos del perfil, sigue a Pokémon, ¿ah? Ve películas de vampiros. ¿Qué tiene que ver eso con los noticieros? Solamente será pues una parte, pero no es todo. Hablando de la tendencia, la estupidez que el autor describe por parte del colectivo, que es mucha más gente. La D es una respuesta muy sintética, no abarca la totalidad de la problemática del texto. Entonces, aquí la respuesta es la alternativa C. Si esto sigue así, lo que va a pasar es que se va a consolidar una sociedad generalmente desidiosa,
generalmente inculta y llena de superficialidad. Como la que ya posiblemente se está evidenciando, pero acá hay una palabra clave, consolidará, o sea, eso se va a hacer mucho más fuerte. Acá me dicen una más, la E, dice José, recrudecerá una sociedad letargada. Pero ¿cómo va a recrudecer algo que no se ha curado todavía? Recrudecer significaría que otra vez va a volver el mal sobre algo que ya se ha curado o algo que ha mejorado. Y acá no, según lo que dice el autor, no ha mejorado nada. Que dice que siguen siendo estúpidos, es más o menos la idea que está transmitiendo. Entonces no puede recrudecer, solo recrudece lo que se ha sanado, lo que ha mejorado. Y no ha mejorado nada. El autor dice que todo está mal. Bueno, no todo está mal, pero la mayor parte está mal. Entonces, ¿cómo puede recrudecer? Es un término mal empleado en la alternativa, que de alguna manera desvirtúa esa la respuesta correcta. ¿Ve? ¿Me están entendiendo, verdad? Mira cómo maneja la lógica, cómo se maneja la lógica en esta pregunta. ¿Ve? No es leer por leer, ¿no? No es emocionarse y marcar por marcar, no. Por eso se llama, por eso se dice que es uno de la comprensión de textos, de las preguntas que suponen el más grado, ¿no? Más alto grado de la capacidad reflexiva. Piensa, analiza, no solamente si está relacionado con lo que dice el texto, sino los términos que se emplean para distraer o para dar las respuestas correctas. ¿Eh? Por eso te piden que reflexiones. Pues me estás entendiendo, ¿no? Porque estoy hablando acá en la pantalla, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? Están volando, creo, acá estoy por Júpiter, dice el profesor. Ya volé, ya, dice. Oye, me estás escuchando. A ver, reaccionen, por favor, los que me están entendiendo, aunque sean dos. ¿Ah? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy explicando? Talía Torres. Buenas tardes. Actívame el micrófono, Talía. Tú me entiendes, ¿verdad? Profesor, buenas tardes. ¿Está clara mi explicación o te estoy haciendo volar? Dime la verdad. No me No, hagas por está muy cumplir, clara su ¿ah? explicación, no se preocupe. Ah, ok, ok. Perfecto, entonces estamos bien. Puedo continuar. Entonces, mucho cuidado con el análisis textual, ¿no? O sea, se trata de marcar por marcar, ¿no? Dice lo que te está diciendo, lo que te propone y corrobora con lo que está propuesto en el ejercicio. Listo. Bueno, luego tengo dos tipos de preguntas. Los docentes, educadores de los colegios de Huánuco exigen respeto y compromiso de sus estudiantes. Cada actividad incumplida como es debido para miércoles 05. El viernes 20, el presidente de la UGEL Huánuco ha citado a los docentes para buscar solución común al caos estudiantil, pero se nota la ausencia de un 80% de tal coherencia, ¿eh? ¿Ah? No es posible. Bueno, pregunta de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Primero lo particular a lo general. El texto es el plano particular, yo lo voy a llevar al plano en la respuesta. Puedes invitar a Rosa Milenia Quituari. Rosita, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Rosa Milenia. Dame la respuesta correcta, por favor, aquí al chat. ¿Ya? Rápido. Muy bien. Rosa Milena dice que la respuesta correcta es la alternativa. Gracias, Rosita Milena. Si aplicamos la lógica del texto al plano general, diríamos que los docentes del Perú buscan soluciones a sus problemas. Podría ser una respuesta correcta, pero no la es. Primero porque no se centró en la pregunta.
Con esto vuelvo a repetir, amigo, tú que me escuchas, y los 24 que están acá, excluyendo al monitor que también me está monitoreando esta hora de la tarde. Escúchame bien. Céntrate en la pregunta. En cualquier pregunta de comprensión de textos, comprende la pregunta primero. Repito, si no entiendes la pregunta, no vas a responder bien. ¿Qué dice la pregunta? Si aplicamos condición, la lógica del texto, ¿cuál es la lógica del texto? ¿Qué lógica encuentro en el texto? La única lógica que encuentro en el texto es que estos docentes son incoherentes. Porque primero, si sus alumnos fallan, ¡pum! 0,5. Son exigentes con ellos. Exigen respeto, compromisos. Ah, ya, tú me fallaste, 0,5. Ah, ya, no te cortaste el pelo color, corte colar, 0,5. A ver, ese lazo no está bien puesto. Greñuda la luna, 0,5. Esos zapatos no están lustrados, 0,5. Esa base está semirrota, 0,5. ¿Te acuerdas o no? Así fue el colegio, ¿no? ¿Ah? 0,5. Ya, sáquese los zapatos, vamos a revisar las medias. 0,5. Esta media huele mal, 0,5. Esa blusa, el cuello de la camisa, no lo lava todos los días, 0,5. Llega tarde, 0,5. O sea, 2,05. Pero cuando a ellos les piden que vayan a una reunión para ayudar justamente a dar solución al caos estudiantil, no van. ¿Cuál es la lógica del texto? Son los incoherentes. Entonces yo tengo que aplicar esa lógica al plano general. La mayoría de los docentes del Perú. Y yo en la respuesta donde dice buscan soluciones, no encuentro la incoherencia. Más bien encuentro una actitud positiva porque ellos quieren buscar soluciones, pero acá estamos hablando de incoherencia. Entonces la respuesta lógica es la alternativa de ellos. No enseñan con el ejemplo. ¿Te das cuenta? Es una conclusión lógica. Lo mismo acá. Se aplica partiendo de la lógica del texto. Yo lo tengo que llevar al plano general. Entonces sería cierto que, perdón, particular, ¿no? Porque ya sería acá los docentes de Guano que el plano general, yo llevo al plano particular. Bueno, por dar un colegio, el nombre cualquiera puede ser, no solamente este. Colegio X. Si ellos son incoherentes, acá te va a haber incoherencia. Y un ejemplo que demuestre esa incoherencia es que tienen índices críticos en puntualidad. Tienen índices críticos en puntualidad. Eso demuestra la incoherencia, la lógica. Pues claro, tú dices, pero ¿cómo un profesor puede ser impuntual? Bueno, entiendo una vez, dos veces, bueno, no es problema. Todas las veces no, no. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una incoherencia. ¿Te das cuenta o no? ¿Ah? De eso se trata este ejercicio, ¿no? De que pongas a prueba tu análisis textual. Llegues a conclusiones lógicas. Última pregunta y con esto me voy. La pregunta por excelencia de la extrapolación. Noboru Shigematsu había recibido una herencia de un tío y decidió usarla para un negocio de reparaciones y utensilios de reparaciones eléctricas. Compró una pequeña tienda y cuando estaba acomodando en el negocio se enteró que su vecino estaba haciendo lo mismo. Otro negocio de artefactos. Shigematsu se sintió molesto. Su vecino Kazaki tampoco pudo ocultar su disgusto. Kazaki se creía con más derechos por ser el más antiguo de la vecindad. Cuando las dos tiendas ya estuvieron listas para el comercio de Shigematsu y Kazaki, ellos se declararon la guerra. Al principio Shigematsu parecía llevarlas de ganar, porque era un buen hombre de buenos modales, hábil para convencer a los clientes, trataba bien a la gente. Kazaki no tenía esas buenas formas. En cambio, era un experto en las reparaciones de cualquier artefacto. La gente captó muy pronto esta cualidad y poco a poco fueron prefiriendo su tienda, la tienda de Kazaki. Pasó el tiempo y cuando la competición se hizo cada vez más fuerte, un día casi llega a las manos de pelea. Estaban ambos a la puerta de su tienda cuando se aproximó una posible cliente. La señora se fue disgustada de la actitud ambiciosa y esta grosera de Shigematsu Kazaki.
Listo, texto A. Vamos a llevar al plano Y. ¿Qué sería cierto? Si aplicamos lo que ocurrió en el texto al plano de una tijera, ¿qué es lo que es más lógico marcar? A ver, me escribes tu respuesta al chat, por favor. Esta pregunta se llama tema X al tema Y. El tema X es los negocios que tenía Shigematsu Okazaki. El tema Y es la tijera. ¿Pero por eso qué tiene que ver la tijera? Nada. Por eso se llama tema X al tema Y. Pero debe haber una lógica del texto que me lleve a marcar una respuesta lógica conforme a la tijera. Eso se llama extrapolación. ¿Correcto? ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? A ver, dímelo por favor. Y con esto me voy. ¡Me voy! Se terminó nuestra antepenúltima clase. Sí, la próxima semana, adiós. ¿Correcto? Terminamos. ¿Qué te puedo decir? ¿Mm? Bueno, José Santos Cerrada me dice que es la E, mi amigo Paul Fabricio me dice que es la B. Listo, ahí queda. Gracias. Karina Torres me dice que es la D. Vamos a ver si es cierto. De acuerdo con lo sucedido con la posible cliente y la rivalidad entre los dos personajes, ¿qué podemos decir de una tijera? En principio la tijera tiene dos partes. Este texto tiene dos partes. Uno es Shigematsu, el otro es Okazaki. De acuerdo a lo que he leído en el texto, dice que ambos tienen algo en común, como la tijera tiene un puntito. ¿Qué? La tijera tiene un punto. El punto medio de la tijera une las dos partes. Bueno, así como esto une las dos partes, Shigematsu y Okazaki también están unidos por algo que los une. El negocio. Listo. Tengo que llevar la lógica de lo que he leído a la lógica de una tijera. Lógico. Estoy utilizando mi cerebro para utilizar la lógica, ¿no? Lógico. Voy a bloquearme aquí con la lógica. Ahora, aparte dice el texto que Shigematsu tiene una parte del negocio, que es tratar bien a los clientes. Okazaki no tiene esa buena forma, pero en cambio tiene otro aspecto poderoso, que es arreglar artefactos eléctricos de manera efectiva. O sea, en otras palabras, Okazaki hace bien su trabajo y Shigematsu trata bien a los clientes. Oh, sorpresa, son dos aspectos importantes para entablar un negocio. Como las dos partes de una tijera. Hay que tener las dos partes para hacer bien las cosas. Para tener un buen negocio hay que tratar bien al cliente, reparar adecuadamente. Por eso la respuesta es que con una pieza es de poca utilidad. Lógico. Ahí está. ¿Te das cuenta? Listo. Eso se llama extrapolar. De encontrarle la lógica a un determinado ejemplo. Me voy. Gracias por venir. Gracias.